Ahí está. Ahí está, estoy grabando. Gracias. Repito, perdón, porque empecé a grabar. Entonces, la emoción tiene 3 elementos. Pulsión, 2 puntos, pulsión, idea y afecto. Pulsión, porque es una energía psíquica que viene del inconsciente. Idea, porque puede estar asociada a algún recuerdo, a alguna experiencia, o a una situación concreta. Asociado. Algún recuerdo. ¿Qué dije, chicos? Ayúdenme, porque estoy... Experiencia o situación concreta. Y afecto porque es un sentimiento, es parte de los sentimientos del individuo. Mariel, ¿puede una persona carecer de emoción? Sí. Sí. No tener nada de esto de lo que vos nombraste. Sí, puede ser por una disfunción neurológica, por ejemplo. Está bien. No, o sea que nos podemos encontrar con eso también. Sí, hay personas que son apáticas porque hay un trastorno del neurodesarrollo. ¿Sí? O otras personas que no pueden expresar las emociones. Tienen un déficit en la expresión de las emociones. Pero no quiere decir que no las tengan. Claro, las tienen. Es una cuestión para expresarlas. Por ejemplo, en el autismo hay un déficit en la expresión, no solamente en la expresión de las emociones, en la expresión en su totalidad hay un déficit. O sea, el trastorno del neurodesarrollo que trae la condición del autismo hace que el individuo no pueda expresarse con facilidad. ¿Sí? No siempre, ¿no? No en todos los casos, pero en muchos de los casos. El déficit que se presenta en la comunicación es en la expresión. Entonces, no solo no puede expresar lo que quiere, lo que no quiere, sino no puede expresar tampoco los sentimientos. Por eso se dice que, por ejemplo, los niños con autismo no sienten cariño, y no es así, porque no quieren que los abracen, y no tiene que ver nada que ver con los sentimientos, ni porque no quieren que los abracen, ni son afectivos, nada que ver. Nada que ver. Sin embargo, no suelen poder expresarse. Y por ahí me metiste en un terreno que me encanta hablar, el autismo. Me pasó con un paciente que tuve, que él hizo crisis una vez y me zamarrió, no sé si les conté, sí, y me zamarrió y me lastimó porque me apretó la muñeca, y a mí me dolió, y bueno, entonces después lloró, cuando lo contuve, lloró, y como al rato me pidió perdón. No me dijo, Mariel, perdóname porque te lastimé. Pero me empezó a tocar la muñeca que me había lastimado y me decía, perdóname, perdóname. En un tono aparte que ni siquiera era el tono que se espera o el tono común, ¿viste? Perdóname. Y no me dijo, te hice mal, y me dijo toda una frase ni una conversación. Pero de alguna manera se disculpó. Entonces vos decís, no es que no sintió culpa, pero la sintió. No es que no sintió culpa, digo, sino que no la pudo expresar. Sí, sí, te entendí. Realmente la sintió. Bien. Vuelvo a cerrar esto. Porque a mí se me van ocurriendo preguntas y yo te voy pensando por ahí en algún caso. No, está bien, está perfecto. Está bien, párenme y interrumpan, no pasa nada. El tema es que lo entiendan, ¿sí? Y en esto de lo último, todavía tenemos tiempo. De lo último que había nombrado, un razonamiento similar, dice, fue adoptado para explicar los síntomas psicosomáticos. Y acá vamos a entrar en esto. No voy a mirar todo esto de las teorías. De las enfermedades
psicosomáticas. Y quiero que entendamos esto. Esperen. Casi siempre cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas, pensamos, en su mayoría en general, que es una enfermedad inventada por el individuo. Ah, eso es psicosomático. ¿Sí? No sé si les ha pasado, de escuchar y decir, no, porque tiene asma, pero eso es psicosomático. Como que lo psicosomático es un invento del individuo. Y en realidad no es eso, no ese es el significado de psicosomático. Psicosomático tiene que ver con algo que nace, que tiene origen en la psiquis del individuo, y la psiquis no es la mente del individuo, es el alma, ¿sí? Son los afectos, los sentimientos. En la psiquis del individuo, que tiene ese origen, y que se manifiesta en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que tengo una enfermedad psicosomática porque tengo colon irritable. Estoy hablando de mí, estoy haciendo autorreferencial y discúlpenme. Pero yo empecé a tener colon irritable ante un cambio de trabajo. Estaba trabajando en una empresa y me pusieron en otro puesto con mucha más responsabilidad, con mucho más trabajo, y lo peor de todo eso fue que no me explicaron cómo hacerlo al trabajo nuevo. Entonces estuve una semana padeciendo todas las vicisitudes que me traía el no saber hacer ese trabajo, ¿no? Y la presión y demás. Eso me trajo un problema en el cuerpo. Se manifestó lo que se llama colon irritable, que tengo un montón de problemas en cuanto a lo que no puedo comer, no puedo tomar, bueno, no se nota, porque igualmente soy fornida, pero el tema es que hay un montón de cosas que el estrés que me generó ese nuevo trabajo, hizo que se manifestara en mi cuerpo un problema, una enfermedad. Ahora, pasó ese momento en mi situación laboral, lo pude superar, me pude aprender mi trabajo, desenvolverme, pero el problema en el cuerpo quedó. Y entonces, ante cualquier evento de estrés que yo vivo, que yo sufro, empiezo a tener problemas con los intestinos. Puedo pasar días que no puedo ir al baño, o días que me la paso en el baño, por explicarlo de alguna manera. Hay un montón de cosas que me caen mal, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro. Entonces, pero es una enfermedad asociada al estrés. Hay unas vellosidades que tiene el intestino que se pierden ante esta enfermedad que se llama colon irritable. Entonces, el intestino se irrita muy fácilmente. Pasó hace un montón de años esta situación que tuve laboral. Sin embargo, cualquier cosa que me pone nerviosa me afecta enseguida en la parte intestinal. Eso es una enfermedad psicosomática, algo que me trajo el estrés, una emoción, algo psicológico, y que fue involuntario, porque no yo que dije, ay, me voy a poner nerviosa, me voy a estresar, y me voy a enfermar, ¿sí? Otra enfermedad psicosomática, muchas veces, es el asma, ¿sí? A veces tiene un origen hereditario el asma, ojo con eso. No siempre es psicosomático, pero la mayoría de las veces es psicosomático. Empiezan las emociones. Un niño que tiene asma, ¿por qué tiene asma? Bueno, porque, no sé, vive una situación en la casa donde los papás, estoy suponiendo, están todo el tiempo con violencia, peleándose, con problemas. Y el niño, se genera en ese niño asma. Es una enfermedad psicosomática, porque es algo de la emoción del que no puede manejar y se produce la enfermedad en su cuerpo. Ahora, quizás los papás después se arreglan y está todo perfecto y está todo bien y no tienen ningún problema más, y el nene sigue teniendo asma. Entonces dicen, bueno, pero entonces, bueno, porque la enfermedad se instaló en ese cuerpo. Entonces va a tener asma quizás toda la vida, porque ya produjo el daño en los pulmones. Ya hay insuficiencia respiratoria, entonces quizás no tenga un asma tremendo, pero sea alérgico de por vida. ¿Se entiende? Eso es una enfermedad psicosomática, algo que nace en las emociones, que nace en lo psicológico del individuo y que afecta al cuerpo.
Y ahí vamos a volver a lo que empezamos hoy cuando hablamos del ser enfermo y estar enfermo. Hay personas que aprenden a estar enfermas. Por ejemplo, las personas que son hipocondríacas están todo el tiempo pensando que se van a enfermar. Y aprenden a estar enfermos, porque le tienen miedo, y ahí vuelvo. Cuando digo miedo, estoy hablando de un sentimiento, de una emoción. ¿Sí? El miedo, las fobias, las inseguridades, todas esas cuestiones psicológicas del individuo pueden acarrear enfermedades que son válidas, que son ciertas, que no son inventadas. Aún se dice que muchas veces el cáncer viene por cosas que uno no puede resolver en la expresión, que muchas veces las personas se quedan callados ante una situación de su vida y se callan en una situación por mucho tiempo y eso les genera un cáncer, una angustia demasiado grande, un estrés demasiado grande. No digo que todas las personas que tengan cáncer el origen sea psicológico, pero puede pasar, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que quiero que hagamos o que quiero que entendamos entre estar enfermo y ser enfermo. ¿Bien? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? Bueno. Vayamos entonces a ver si llegamos, que tenemos unos minutitos, a personalidad. Dejamos la emoción, dejamos las enfermedades psicosomáticas, ya vamos a volver con esto cuando veamos estrés, en esto de las enfermedades psicosomáticas, cuando veamos enfermedades emocionales del trastorno del ánimo, pero era nada más que el concepto como para introducirnos. Y vamos hacia lo que dice de la personalidad. Página, pasé muchas páginas, no me leo todo el libro, si no es aburrido. 33. 32 está en el libro. 33, Claudia. Dice, el concepto de personalidad es tan amplio que algunas teorías psicológicas son esencialmente teorías de la personalidad. Debido a ello, se presentan aquí solo las que se han relacionado con la salud. De acuerdo con Marx y Hillig, los trabajos de grandes personajes en la psicología son considerados como teorías de la personalidad. Entre ellas se destacan Freud, que acabamos de ver cómo se estructura la personalidad, con el ello, el yo y el superyo, y algunos de sus seguidores, Alport, Cattell, Dollard, Miller, Roger, entre otros. Bien. Las mencionadas teorías poseen algunas características importantes. La mayoría considera que las diferencias individuales constituyen una significativa fuente de variancia en la conducta, pero casi todas postulan características universales en todos los individuos. Este tipo de teorías tienen la pretensión de que son completas, centran su atención en la comprensión del desarrollo, supervivencia y adaptación general del organismo. Destacan los procesos motivacionales de la conducta. Su objeto de estudio es la persona total dentro de su hábitat natural y la mayoría se ha desarrollado como resultado de la observación clínica. Y acá vamos a dejar algo que quiero que dejemos claro de esto. Vamos a introducirnos la semana que viene en lo que es la personalidad. Pero fíjense que para estudiar la personalidad se estudia la conducta del individuo y la persona en su hábitat natural. Quiere decir que el entorno del individuo es sumamente importante y fundamental para el desarrollo de la personalidad. Creo que eso igual se sabe, ¿no? Lo sabemos todos. No tenemos la personalidad que tenemos por la crianza que tuvimos, por la historia que tenemos detrás, por aquellos que nos rodean. No es que tenemos esta personalidad, siempre tiene algo de lo hereditario la personalidad, ¿sí? Y las teorías que hay a partir de la personalidad tienen que ver con la observación. ¿Sí? Veo caras de que no entienden nada, me parece. ¿Sí? Bueno, ya vamos a volver la clase que viene sobre esto. Entonces, para la clase que viene tenemos, para aquellos que no tuvieron en la clase, que son muchos,
ver esto de la personalidad, y sí vamos a hacer, la clase que viene, la puesta en común con el trabajo de la resiliencia, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es eso. Lo que yo quiero que hagamos es una charla en conjunto de cómo fueron las respuestas de ustedes. La verdad es que es un trabajo fácil y llevadero, pero si alguno tiene dificultad o ha tenido dificultad y no quiere decirlo en el grupo, me puede decir por privado. Manu, que es totalmente ansiosa y apurada, ya lo hizo y me lo quería pasar ayer. No, yo no quiero que ustedes me lo pasen, porque lo vamos a compartir entre todos, ¿sí? Estamos para aprender, así que si se equivocaron en algo no pasa nada. Si no entendieron un punto no pasa nada. Pero si no se animan a hablarlo en grupo, me pueden hablar en la semana por privado. ¿Está bien? Bueno, Claudia, ahí los asustaste un poco a los que no estuvieron. Vean la clase porque se la perdieron, era fundamental. Bueno. No, igual se la recomendé, le dije altamente recomendable, como para que se vean, qué sé yo, está bueno. Pongan las pilas, ¿no? Varios me avisaron de que estaban trabajando, así que está todo bien. No siempre podemos estar. Bueno, gracias por estar. Les deseo buen fin de semana y buena semana a todos. Igualmente. Me encantó cómo explicaste lo del yo, el super yo, el ello, que eso siempre me lo confundía yo. No lo tenía claro. Me encantó, ahora lo entendí. No sé si me agarra un especialista y me tira de las orejas, porque yo lo explico bastante sencillo. No, pero así te entra, porque lo lees en un libro y no lo entendés. Claro, ahí te atiendo, Manu. A mí lo que me pasaba, yo estudié psicoanálisis en la facultad, psicoanálisis 1, psicoanálisis 2, y tuve una profesora de psicoanálisis que no le entendía nada, y otra profesora que nos explicaba todo como un cuentito, y de todo nos ponía ejemplos, y la verdad que fue la persona que más aprendí. De la única forma. Por eso yo de la única forma. Pongo ejemplos con todo. Manu, decime, ¿qué me decías? La próxima clase es por Meet o por acá. Por ahora por acá. Voy a probar, si en la semana pruebo Meet y viene bien, les aviso, les paso el link por Meet. Por Meet creo que igual hay que hacer un corte por Meet, porque a veces están las 2 horas, un ratito, aunque sea, claro, de 5 minutos. No, por eso, a veces por no perder... Claro, el Meet es todo corrido, no se fracciona, ¿no? Hora y media, por lo menos, por eso está bueno hacer un corte, pues son 2 horas es bastante. Lo que nos pasa en el aula, por ejemplo, es que, bueno, nos entendemos un poco más, charlamos, nos vamos de tema, hay como más interacción entre los alumnos y uno, y acá no, acá están todos expectantes escuchándome, en todas las clases, no solamente ustedes, y no hay tanto corte porque uno no quiere interrumpir y poner el micrófono y escuchar los ruidos de las casas, entonces no hay tanta interacción y no se va uno tanto de tema. Entonces, se hace demasiado tedioso escucharme, leer, escucharme. Es diferente la dinámica, así que por ahí hasta está bueno que haya cortes, como dice Claudia. Te falta esto de la interacción. Sí, falta la interacción. No falla tanto la garganta también, porque hablo durante horas. Así que bueno. Es re interesante, a mí no me aburre. A mí tampoco. Pero bueno, yo me pregunto... A mí tampoco me aburre, ¿no? No, yo lo que le quería decir, profe, lo mismo que dijo acá la compañera Mariel, creo que es. No, a ver, sí, no. La señora que está ahí, hola, que sí que se entendió bien lo de psicología, que nunca lo pude entender. Yo hice psicología general y no lo entendía, de hecho no di el final, pero no, bien. Y estoy muy contenta con las clases, me gusta, me siento bien cómoda. Me alegro un montón. Gracias a todas igual. Bueno, para mí saber que ustedes me entienden, ¿sí? Que pueden entender los contenidos, que a veces no los hemos visto desde la secundaria y no los acordamos, o ni siquiera lo vimos en la secundaria y a veces es complejo algunas cuestiones, pero también es necesario que como futuros acompañantes sepamos conceptos y tengamos noción de ciertas cosas. Nosotros lo vimos cuando hicimos el magisterio, ponele, después cuando hice la carrera de adulto también, pero hace, ¿cuánto? 30 años. Entonces hay cosas que se te van, ¿viste? Sí, la perspectiva de cada uno. Era muy, muy memorístico, ibas a las fuentes y era difícil de entenderlo con la terminología que te hablaban en los libros. Claro. Como que costaba. Y nosotros en magisterio más nos abocamos a Piaget. Después, con algunos cursos que hice, apareció Vygotsky, viste otras teorías, el andamiaje, otras teorías, pero cuando yo estudié, solo más que Piaget que otra cosa, porque como ibas maestra de primaria,
tenías que aprender bien toda la teoría de O sea psicología que de yo pensar. trabajé mal toda la parte de la psicología cuando hice el posgrado de adultos. Sí, lo mismo yo. Ahí Trabajar vimos toda las la nuevas, psicología, toda las la nuevas, psicología del adulto. Y Claro. y acá todas las hay nuevas de corrientes niños también. psicológicas, todo lo Claro. nuevo. Que es más reciente, hace 15 Y años el lo hice. conductismo, el constructivismo, No todo más. bien más. Sí, y aparte de cómo piensa el adulto, ahí apareció para Sí. Pablo Freire, mucho, que ni idea teníamos nosotros. Es Bueno, nuestro sí. genio, Paulo Freire de adultos. Bueno, Se nota que son bueno, chicas. maestras. sí, les mando un beso Pero y bueno. Pero lo que pasa que, bueno, uno no piensa cuando enseña, no está pensando en todo esto de la psicología, porque vos te dedicás a impartir conocimiento que tenga que ver con lo escolar. Entonces, para nosotros también es nuevo, porque lo vimos alguna vez y lo escuchamos de oído, pero no es que lo tenemos incorporado todo esto. Y acá hay Lo que estamos aprendiendo bueno. ahora y nos parece re interesante. incorporarlo Sí. y es necesario saberlo y entenderlo porque uno después trabaja con una persona disfuncional, que es un paciente, Claro. que necesita de uno para poder estructurar cual. su personalidad, estructurar los déficits que tiene y demás. Por eso yo siempre te estoy tirando alguna pregunta, porque yo me imagino algún caso o algún, viste, y digo, bueno, soy preguntona igual, tengo que callarme. Pero igual nos sirve a todo, porque viste que después por vergüenza a veces no preguntamos. No, yo vergüenza lo tengo. Bueno, Ayer sirve. en una clase que una chica me dijo, la verdad es que yo no entendí nada porque fuiste muy rápido, y yo había hablado media hora seguida. Entonces era como volver a empezar, prefiero que me interrumpan y me digan, no, pará, Claro. porque estás haciendo... Y bueno, pero pasa esto en esta modalidad, que por no poner el micrófono y no interrumpir al otro, uno se queda callado. Claro. Que me pregunten, no pasa nada. Así que bueno, Karen me estaba ahí aplaudiendo, gracias. Otra vez, te mando un beso, buen fin de semana. Chao. Dale. Igualmente. Chao, chicas. No Chao, sé si hay Lucía, chao. algún grupo. Chao, chao. Chao. Listo.